Bien, pues antes que nada, los vuelvo a saludar a todos ustedes, ¿verdad? Pues y con el gusto de ser partícipe del inicio de esta nueva experiencia para cada uno de ustedes, que en este caso sería su formación en el doctorado, que es el máximo nivel de posgrado que existe obviamente hasta el día de hoy, universalmente hablando. La materia es criminología, teoría criminológica, algunos planes de estudio de posgrados en las universidades con las cuales participo y han tenido en su oportunidad la oportunidad de invitarme. También estamos hablando de distintas denominaciones o nombres como sería la sociología antropológica, entre otras. Al hablar de criminología, ustedes no me dejarán mentir, tenemos que obviamente ubicarnos en el escenario de establecer puntos referenciales con figuras que tengan que ver con sujetos y con institutos jurídicos muy importantes o relevantes. No podemos hablar de esta disciplina o de esta ciencia, ¿sí?, en un momento determinado porque está catalogado como tal, sin que no tengamos presente más bien lo que es el hecho ilícito conocido por todos como delito. ¿Qué es? ¿Cómo debemos de concebirlo? Obviamente ya no estamos en un nivel, ¿verdad?, de primer orden, que sería la licenciatura, porque ya estamos rebasados, ni vamos aquí por parte de un servidor, me van a escuchar conceptos o acepciones de los distintos juspenalistas, juristas o criminólogos que sobre el efecto han escrito o nos han proporcionado a lo largo de la historia. Sobre delito vamos a encontrar muchas fojas, ¿sí?, al respecto. Mas, sin embargo, la importancia de tiene que ir referido desde el punto de vista o desde el ámbito criminológico. Y obviamente también cada especialista de la materia lo concibe y lo establece, sí, de manera muy semejante los unos con los otros, pero también diferente al, en su momento dado, establecer cuestiones o rasgos muy particulares en el entendido del conocimiento universal que existe sobre la criminalidad o la delincuencia. El delito en la actualidad es considerado como un subproducto socioeconómico y cultural. Ya no más porque este ha sido totalmente rebasado de naturaleza o de índole biológica o antropomórfica, ¿sí? Es el llamado aspecto, lado oscuro del colectivo humano, lo que se conoce como lo antisocial. Con los jóvenes, los abogados de posgrado, siempre les he comentado que se van a encontrar con una diversidad de situaciones con respecto a este fenómeno. Una de las más conocidas es que es concebido como una construcción social. ¿Qué significa esto? Bueno, que un individuo, que un sujeto, una persona, no nace delincuente, sino que es un producto social, ¿sí? Es un producto del colectivo humano o de la sociedad a la que pertenece o donde se encuentra residiendo. Por lo tanto, es concebido, es entendido como una construcción social de la realidad. Por mucho tiempo, ¿sí?, se ha comentado y se dijo que el ilícito, al ser un producto social, es un desecho de esta. En lo personal, hemos considerado que el delito no es un problema en sí o un dolor de cabeza de los estados o de las autoridades concernientes en su momento dado a identificarlo, diagnosticarlo y el día de mañana combatirlo, contrarrestarlo. Para un servidor, y partiendo obviamente de ideas y conceptos de los doctos de la materia, las personas que detentan el poder es la que deciden lo que es o no es un ilícito penal.
Este hecho ilícito, ante todo, es una cuestión política. Es una relación o juego de poder. ¿Sí? Y aquí estamos en presencia de situaciones muy interesantes, pero además también muy perversas inclusive de los estados autoritarios. Y cuando me refiero a los estados autoritarios, me estoy refiriendo no desde la perspectiva de la perversidad como una cuestión totalmente negativa o nociva, como parte de una patología social, sino como una forma de actuar de toda autoridad o de todo gobierno, indistintamente o independientemente el sistema político, ¿verdad?, que en su momento dado incide directamente en su nación o país o de su sistema jurídico, que son dos cuestiones diferentes, el sistema político del sistema jurídico. Algunos de nosotros hemos pensado o hemos considerado que si la delincuencia se ve amenazada o es atacada, esta se convierte en un verdadero problema, ahora sí, en un dolor de cabeza para todo gobierno, para todo gobernante. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si una conducta no es tipificada, no existe, no tiene mayor relevancia o no es relevante para el sistema de justicia penal y todas sus disciplinas auxiliares, llámese criminología o llámese la que ustedes gusten y manden, ¿sí? No habrá delincuencia si no se resalta o destaca una conducta. Voy a partir de algo que suele ser esencial y se los digo como parte de ese andar en todos estos años. El delito en los países anglosajones, ¿sí?, muy lejanos al nuestro, este tema es materia de estudio de los sociólogos. Y si ustedes checan, se van a dar cuenta que en Europa o que en otras partes del mundo, fuera sobre todo de nuestro continente americano, de esta zona geográfica, los encargados o los avesados de estudiar o de analizar las conductas criminales, en realidad no son licenciados en Derecho, son sociólogos, conocedores obviamente del comportamiento del colectivo social, de las muchedumbres, de los grupos humanos, ¿sí? En cambio, para los alemanes, los teutones y demás estados latinos, sí son los abogados las personas abocadas para su conocimiento, desarrollo y estudio. Y solamente las conductas serán consideradas delictivas o delictuosas, se los comento, en Alemania, como prácticamente en todos los países de este continente, cuando así lo estipulan o lo establecen los códigos penales. Un comentario a título personal. Quienes han tenido la oportunidad de escucharme en otros momentos y en otras instancias de posgrado, se darán cuenta o habrán escuchado por ahí que un servidor no comparte la idea de que un estado como el nuestro o cualquier sociedad, ¿verdad?, tenga que legislar por legislar o crear nuevos tipos penales por el simple hecho de mantener el orden social. Al día de hoy existe una carrera de crear nuevas figuras delictivas con el simple hecho, motivo de ¿qué? De sancionarlas, de penalizarlas. Y ahí existe obviamente y aparece otra vez el derecho punitivo, esa facultad exclusiva del Estado de establecer delitos y de sancionarlos en un momento determinado. Eso nunca lo he compartido. Yo soy de la idea, o hemos sido de la idea de aquellos especialistas
que comulgan o simpatizan con el derecho penal mínimo, ¿sí? Mientras menos conductas delictivas existen un mejor control o un mejor desarrollo de las políticas criminológicas por parte de la autoridad o gobierno. No porque una conducta se tipifique y en su momento dado se establezca una punibilidad demasiado severa, un derecho penal endurecido, eso significa que va a combatir de manera eficaz o eficiente, en este caso, el tema o el ámbito de la seguridad de un territorio determinado. No, al contrario, ¿sí? Los ilícitos se disparan. En el estado de Veracruz, ustedes que tienen muy buena memoria, ustedes que en su momento dado, pues prácticamente, ¿qué les puedo decir? Tienen mucha experiencia en sus respectivos ámbitos de trabajo, me van a decir que, pues definitivamente, hace algunos años, no les puedo decir 50, no, mucho menos, nuestro Código Penal, la ley de la materia, nuestra entidad federativa, tenía o preveía como pena máxima 30 años de prisión, ¿sí? 30 años de prisión. No eran penas muy severas, ¿sí? A partir del nuevo código, la relación del nuevo código, empiezan a surgir obviamente el gusto, la corriente por sancionar o penalizar de manera, e inclusive, dijeran los europeos, salvaje determinados hechos ilícitos, ¿sí? Eso en Europa no se ve, ¿sí? Ahorita existen penas de 50 años y de repente nos encontramos con titulares de los órganos jurisdiccionales que establecen penas de 70 años, ¿sí? O sentencian a determinado individuo por la comisión de un hecho, de una diversidad de hechos ilícitos, a más de 100 años de prisión por las conductas en su momento dado a las cuales estuvo sujeto a proceso, fue enjuiciado. Bueno, y en realidad es una solución o resulta en este caso, ¿sí?, la medicina adecuada para resolver el tema de la criminalidad, de la delincuencia en nuestro país, ¿sí?, tan, su momento dado tan comentada, no tan solo nacionalmente, sino en el ámbito internacional, prácticamente en los últimos 20 años. Fíjate. En los últimos 3 sexenios, ¿no? Cada vez las tasas de criminalidad son más altas, ¿sí? A veces suben, a veces bajan, pero prácticamente se han mantenido o se han incrementado los ilícitos. Unos de mayor impacto, otros a lo mejor no tanto, ¿sí? Hablando de alta peligrosidad o de baja de peligrosidad en cada uno de ellos. Insisto, para mí y para muchos esa no es la solución. La solución tiene que ver con la prevención primaria, no con la prevención terciaria que en su momento dado aquí vamos a comentar y analizar. Es muy fácil, siempre les he dicho, es muy fácil, haciendo un ejercicio de imaginación y prácticamente como un ejemplo, ¿sí?, a comentar de manera, a lo mejor, ¿sí?, muy diferente. Es muy fácil corregir a veces al hijo o a ese miembro de la familia que se está comportando mal a través del manazo del golpe. Es muy sencillo. Es lo que hace el Estado mexicano y es lo que hacen muchos estados dentro del contexto de los países periféricos, más que de los países centrales o altamente desarrollados. No, el gran propósito de la criminalidad y de las políticas criminológicas es en realmente educar y resolver la problemática, pero desde otro enfoque, desde otros terrenos, ¿sí? Obviamente tiene que ver con cultura, tiene que ver con educación, tiene que ver cuál es el producto que en su momento dado las familias o la sociedad están entregando, obviamente, al estado donde reside o al que pertenece. Esa es una tarea realmente difícil. No es lo mismo corregir con el golpe, corregir con sanciones muy fuertes. ¿Ustedes creen que le hacen mella a los miembros de la delincuencia organizada
de que por el delito de secuestro, ¿sí? U otros ilícitos más de naturaleza federal, o algunos, los que ustedes gusten, del fuero común, ¿verdad? Se les va a sancionar, ¿sí? Con penas muy elevadas. No les interesa, ¿sí? No les interesa para nada en ese sentido, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Es cuando les digo que cuando la delincuencia se ve amenazada, se ve atacada, se ve acorralada, reacciona de manera que más agresiva, ¿se dan cuenta? Más agresiva. Y a veces es no tanto por faltas de estrategias, sino por falta obviamente de herramientas o situaciones a considerar. Sí es importante que ustedes no pierdan de vista este hecho. Después de esta breve semblanza o esta breve introducción, es importante darles a conocer un cuadro criminológico, comentarles de un cuadro criminológico, que tiene que ver con la conducta, con el sujeto que es el actor y con el grupo al que pertenece. Y va en este sentido, para que ustedes lo recuerden o para que lo conozcan y lo identifiquen concretamente. Cualquier criminólogo, ¿sí? O cualquier sociólogo sabe que en el entendido de que existen conductas, esa conducta obviamente trae aparejado un individuo o un sujeto que la desplegó, que la desarrolló, y en todo caso también a un grupo a donde pertenece y habría que asignarlo. Un ejemplo, o vamos a partir de algo. Primero, del delito. La conducta delictuosa. La conducta es el delito. Si hablamos de delito, entonces tenemos que hablar de ¿qué? Delincuente. Y si tenemos que asignarle a algún grupo o clasificarlo en algún grupo, pues obviamente lo tenemos que clasificar en el grupo de la delincuencia. Delito es igual a delincuente y es igual a delincuencia. Segundo término, si hablamos de crimen, entonces el actor, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la connotación que en su momento dado tendría o se le conocería o se le llegara a identificar? Ya no como delincuente, sino como criminal. Vean, cuestiones muy sencillas, pero importantes. ¿Y a qué grupo pertenece? Pertenece al grupo de la criminalidad, ¿sí? Ya no es conocido por pertenecer al grupo de la delincuencia. Y ojo, ya después veremos cuáles son, en este caso, sus respectivas diferencias de pertenecer, o que la conducta sea enfocada en ese sentido para que en su momento dado ubiquemos e identificamos al actor y al grupo al que pertenezca. Espero ser lo más explícitos posible. Si hay dudas, por favor, me la hacen saber. Tercer conducta. Si estamos ante un hecho o una conducta antisocial, entonces, ¿a qué tipo de actor nos tenemos que referir? Pues obviamente a un sujeto antisocial. ¿Y a qué grupo? Pues al grupo antisocial. Si hablamos criminológicamente de una conducta desviada, el actor, ¿verdad? ¿Cómo se le conocería? ¿O cómo lo identificaríamos? Como un sujeto desviado. Es un tipo desviado. Y entonces, ¿a qué grupo podría pertenecer este sujeto? Pues obviamente al grupo de los desviados. Vean, muy sencillo. Delito, delincuente, delincuencia, crimen, criminal, criminalidad, conducta antisocial, o estaremos en presencia de un tipo antisocial que pertenece a un grupo antisocial. Conducta desviada, pues estamos en presencia de un sujeto con esas características de ser desviado, ser considerado desviado, y pertenece obviamente a un grupo, ¿sí? Con esas características. Mi pregunta va en este sentido y quiero escucharlo a ustedes, ¿sí? Para que me dejen descansar un momento la voz. Abogadas, abogados, ¿sí? Jóvenes conocedores del derecho, si yo les dijera que todos somos desviados,
En algún momento de nuestra vida, todos hemos sido sujetos y somos sujetos desviados. ¿Qué pensarían? ¿Cuál sería su comentario, licenciado Martínez, licenciada Nora, licenciada Lourdes, ¿verdad? Licenciado Berardo, todos los demás que se encuentran aquí? Licenciado, Perdón, licenciado. ¿ya llegó por ahí? Perdón, licenciado. Hay un compañero que se quiere, está pidiendo que le den una autoridad. Ahorita con muchísimo gusto lo agregamos. Gracias, licenciado. Gracias, gracias. A otro vínculo. ¿Sí? A ver, a lo mejor ahí hay un problemita, ya saben. Que las máquinas y la tecnología fallan, ¿verdad? Por muy excelsas que sean. Quiero escucharla a usted. Tenemos unos minutos. Ahorita se va a perder la imagen y nos vamos a reconectar inmediatamente a los 5 minutos por motivos... En el mismo. Sí, en el mismo, ¿sí? Por favor, licenciada Nora, ¿qué le parece? ¿Ya me escuchó? ¿Ya nos conocemos? ¿Sí? ¿Cuál es su opinión respecto a mi comentario de que todos nosotros somos unas personas desviadas? Sí, no sé si alguna vez me has escuchado en ese sentido. Sí, es que en algún momento de la vida hemos querido delinquir, en algún momento de la vida hemos querido hacer algo que está, si lo analizamos desde dentro del punto de vista de nuestro Código Penal, está tipificado, tiene un tipo, pero sí, en algún momento lo voy a matar, ¿no? Dices, lo voy a matar. O lo voy a golpear, ¿estamos de acuerdo? O tengo tantas ganas, ¿verdad? De pegarle por lo que dijo, por lo que hizo, que pues ahí estamos, ¿no? Sí, efectivamente. Licenciado Miguel, ¿cuál es su comentario? Licenciado Lourdes. Pues efectivamente, uno de los pensamientos, luego cuando alguien comete algún acto ilegal, uno dice, pues hay que matarlo, hay que encerrarlo, hay que, ¿verdad? Proceder en su contra. Pero ya son normas que ya desde chamaco se la inculcan a uno. Pienso que claro. Eso vamos así. Sí, vean, esta conducta desviada, sujeto desviado, grupo desviado, no es profesamente tenga que verlo desde el punto de vista del delito. Vean, el delito es delito, delincuente, delincuencia, ¿estamos de acuerdo? Crimen, criminal, criminalidad. Cuando hablamos de conducta desviada, estamos hablando de sujeto desviado, es decir, que en realidad no es una persona, ni delincuente, ni criminal, ni inclusive presenta rasgos de realizar o de haber realizado conductas antisociales. La desviación es algo tan normal como el delito, dijera Emilio Durkheim. El delito no tan solo es normal, sino funcional. Ayuda a evolucionar y a que las sociedades avancen. Solamente que escuchamos algo como desviado y como que inmediatamente etiquetamos, ¿no? Como que en su momento dado le buscamos el aspecto negativo. No. Hasta hace algunas décadas, los zurdos, los que no eran diestros, en algunas sociedades eran consideradas personas desviadas. Vean, personas desviadas, ¿sí? La desviación no tiene que ver con criminalidad, no tiene que ver con delitos, tiene que ver con esos pensamientos que también serían discutibles si son buenos o malos, ¿sí? Si son debidos o indebidos, o si son morales y anormales, pero ahí yo no me meto, porque yo siempre he dicho, para lo que para una persona es buena, para mí no lo sea, y de manera viceversa, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense que cada uno de nosotros hemos sido formados a través de una serie de principios y de valores, y que nuestra educación no precisamente es la misma. Puede ser semejante, pero no es la misma. Y ahí es donde lo interesante y lo hermoso de todo esto es de que no tan solo se tiene que coincidir, sino se tiene que disentir, ¿sí? De tener diferencias. Y esas diferencias, en lugar de perjudicar, enriquecen, ayudan, ¿sí? Pero tenemos que estar abiertos o con esa apertura de entender y de conocer que existen otras posturas, otras formas de pensar, otras formas de comportarse, ¿estamos de acuerdo?
¿sí? No es lo mismo una conducta antisocial que una conducta, veremos, asocial o parasocial. Y ahorita les recordaré o les comentaré en qué consiste cada una de ellas. No tarda en cortarse la señal, pero inmediatamente nos vamos a reconectar en unos minutos más. Por ahí, ojalá con la oportunidad de que se vayan agregando más